Bueno, entonces hoy vamos a empezar ya con la palabra de Dios. Acabando de alabar y reconociendo que todo lo que estamos haciendo en este lugar es para la gloria y la honra del Señor, no para nuestra propia gloria. Si nos reunimos en este lugar es porque necesitamos de Él. Cada domingo, cada día, cada segundo necesitamos para vivir de Dios. Por esta razón es importante que nos reunamos entre los hermanos a buscar la presencia del Señor, juntos, en un mismo sentir, como en el día de Pentecostés, y pidiéndole a Dios que nos ayude cada día. Hoy la prédica de hoy se va a llamar Toma tu cruz y sigue a Jesús. Toma tu cruz y sigue a Jesús. Anoten en sus cuadernitos Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38. Versículo 31 al 38. Amén. Voy a empezar a leer. Busquen. Dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los príncipes sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto le decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose, mirándole a los discípulos, le reprendió a Pedro diciendo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino la de los hombres. Y llama a la gente y a sus discípulos y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria, con la gloria de su Padre, con los santos ángeles. Amén. Vamos a inclinar un poquito nuestras cabezas y vamos a volver a orar un minutito. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, hemos leído tu palabra. Te pedimos, Señor, que esta palabra traiga fruto a nuestros corazones, que tú seas enseñándonos, Señor, que debemos de hacer lo que dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo pido, Espíritu Santo, que tú habitas en mí, como dice tu palabra, que prediques tú a través de mí, que tú seas hablando, Señor, que tú seas, Padre bendito, discerniendo la verdadera palabra, Señor. Que la gloria y la honra sea para ti. Glorifícate, Padre. Reconocemos que tú eres el que hace la obra. Nosotros somos siervos inútiles y hacemos lo que se nos ha dicho que hagamos. Te glorificamos y te exaltamos, Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor Jesús, durante el tiempo que estuvo en la tierra, Él estuvo 33 años, Él vivió, y a los 33 años Él murió. Durante todo este tiempo que Él vivió, Él se sometió a la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo no solo predicó con las palabras, sino Jesucristo predicó con acciones, demostrando a sus discípulos que Él era necesario padecer en la cruz. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad de su Padre por la cual le había enviado a la tierra. El Señor Jesús estaba con sus discípulos
Y dice que empezó a hablarles acerca de que él tenía que padecer. ¿Por qué les estaba enseñando que él tenía que padecer? Porque les estaba enseñando acerca de que se tiene que él someter a la voluntad por la cual había sido enviado. Muchas veces nosotros como cristianos también nos tenemos que sujetar a la voluntad de Dios. Todo el tiempo, durante todas nuestras vidas, tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda cumplir el propósito por el cual nos había llamado. Si Jesucristo no se hubiera sujetado a la voluntad de su Padre, el día de hoy nosotros no hubiéramos podido ser salvos, porque dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es en Cristo Jesús. Vida eterna en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice en Juan 3:16. Juan 3:16 dice que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, cuando pronunció estas palabras, estaba hablando con un hombre llamado Nicodemo. Y Jesucristo le estaba diciendo: yo he venido a este mundo para traer salvación y vida eterna, porque a través de mí ha decidido el Padre salvar a toda la humanidad. A través del sacrificio de Jesús, nuestros corazones perversos son regenerados al momento de creer en el sacrificio de Jesús. Por eso Jesús les dijo: quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. En el momento que nosotros, como seres humanos, comprendemos que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, nos vamos a acercar humildemente al Señor. No nos vamos a acercar diciéndole: Señor, yo soy bueno, Señor, yo he hecho obras, Señor, yo he hecho... No, nos acercamos humildemente diciéndole: Señor, no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Por eso he decidido tomar esa cruz que me has dicho y seguirte. Porque sé que si yo sigo lo que tu palabra dice, tú me darás la promesa que dice que nos darás la vida eterna. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Efesios 2, versículo 8 al 10. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se glorifique, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nosotros humildemente aceptamos lo que Jesús hizo en la cruz, Dios va a enviar a su Santo Espíritu para que Él te ayude a hacer las obras de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer las obras de Dios? Hoy les vengo a predicar acerca de 3 cosas que un cristiano tiene que vivir en su diario vivir. Para poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber primeramente cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en la Biblia. Cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, ahora tenemos que actuar, tenemos que poner en acción lo que hemos aprendido. ¿De qué manera vamos a poner acción? Por esta razón es necesaria la oración, porque en la oración Dios nos da las fuerzas para poner en práctica lo que leemos en la Biblia. La oración y la lectura de la palabra es importante. Por eso dijo el apóstol Pablo: renovar vuestras mentes. Renovar vuestras mentes a través de la lectura de la palabra. Vamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17.
dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En el momento que nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, automáticamente viene el Consolador, nuestro ayudador, el Espíritu Santo, para darnos el poder, para cambiarnos de vida. Entonces, si una persona dice que ha conocido a Dios, pero sigue andando en tinieblas, el tal es mentiroso, porque todavía no le ha amanecido. Porque el que le ha amanecido puede ver y entender que la vida pasada estaba mal y hoy tiene que cambiar y vivir una vida nueva conforme a lo que dice la palabra. Lucas capítulo 9 versículo 23. Lucas capítulo 9 versículo 23 dice: y decía a todos sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Se dan cuenta que Dios le está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame? Nosotros cada día tenemos que tratar de ser cada día más santos. Cada día no somos perfectos, pero tenemos que luchar, porque de eso se trata. Por eso dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Neguémonos a nuestro yo, al que yo pienso, al que yo creo. Yo pienso que es así, yo pienso que es asado, yo pienso que es cocinado, yo pienso que es mejor que hacer así. No, niéguese a tu yo y ahora busque las cosas del Señor, las cuales están escritas de la palabra. Y cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, entonces Dios trae paz y tranquilidad a nuestro ser. Porque de eso se trata, que obedezcamos al Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 6 al 10. Gálatas capítulo 6, versículo 6 al 10. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, versículo 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena la que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se dan cuenta? Si nosotros empezamos a darle más tiempo a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a la final, ¿qué vamos a cegar? La muerte. ¿Por qué? Porque hemos estado cosechando cosas malas. Pero si nuestra vida la consagramos para las cosas de Dios, entonces, ¿qué vamos a recibir? La vida eterna. Por esta razón dijo Jesucristo: quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es difícil seguir a Cristo, porque Jesús nos pide el todo o nada. A Jesús no le gusta la mitad, la cuarta parte. A Jesús dice todo. Por eso dice: quien quiera ir en pos de mí. Él está haciendo una invitación, está diciendo: quien quiera. Y está diciendo: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera en verdad seguir a Jesús se va a arrepentir, va a tomar su cruz y va a decidir seguir a Jesús. Ese es quien quiera salvar su vida, porque el Señor Jesucristo ha proveído todo para que nosotros seamos salvos. Humildemente nosotros queremos que Él nos va a ayudar a morir cada día a esta carne que está en nosotros. El evangelio en estos tiempos se ha corrompido mucho.
Y ya no se predica de la necesidad de seguir la cruz. Ya no se predica del pecado, porque ofendes a las personas. Pero déjame decirte, amado hermano, que el pecado es como el veneno. El veneno te va matando lentamente, pero al final te acaba matando. Lo mismo es el pecado. El pecado te va matando lentamente, lentamente. Por esta razón es que el Señor nos dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos. En la iglesia, en las 7 cartas en Apocalipsis que Jesucristo había dado a las 7 iglesias que se encontraban en Asia, había una iglesia que se llamaba Laodicea. A esta iglesia le dijo el Señor Jesucristo: a mí no me gusta que ustedes sean tibios, me gusta que sean fríos o que sean calientes, pero al tibio le voy a vomitar. ¿Cuál es el tibio? La persona que no se decide, la persona que todavía está dudando. ¿Será que sí? ¿Será que no? Nosotros no vamos a ser nunca perfectos, pero tenemos que proseguir, tenemos que luchar, tenemos que avanzar. Caemos, claro que sí, pero tenemos que levantarnos fuertemente y seguir, y seguir, y seguir. ¿Por qué? Porque sufrimos por las causas de Cristo. Yo personalmente, todos los días, me arrodillo delante del Señor y sufriendo le pido: Dios, ayúdame, porque yo quiero negarme a mí mismo y seguir y hacer tu voluntad y seguir tus pasos, pero es la decisión de nosotros. Y cuando yo tomo esa actitud, el Señor me ayuda. Pero si nosotros no tomamos la actitud ni siquiera de ir a la presencia del Señor, no vamos a poder hacer su voluntad cuando salgamos afuera o cuando se nos presente la prueba. ¿Por qué no vamos a poder hacer su voluntad? Porque no hemos tenido comunión con Él. Recuerden, Él es nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Hay una inscripción en la catedral de Lübeck, en Alemania, donde se puede leer lo siguiente. En una catedral en Alemania, situada en Lübeck, alguien habían escrito una cosa en ese lugar, y dice: me llamáis maestro y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis camino y no andáis en él. Me llamáis vida y no me elegiste a mí. Me llamáis sabio y no me seguís. Me llamáis bueno y no me amáis. Me llamáis rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Me llamáis misericordioso y no confiáis en mí. Me llamáis noble y no me servís. Me llamáis poderoso y no me honráis. Me llamáis justo y no me teméis. Si yo pues os condeno, no me culpéis. ¿Se dan cuenta? Porque Dios había dicho a los fariseos, a los religiosos en aquel tiempo cuando Jesucristo estaba aquí: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. También Dios les dijo: ¿cómo ustedes, siendo malos, podéis hablar cosas buenas? Porque no se trata de lo mucho que hagamos, sino se trata de lo que hay dentro de nosotros. ¿Cuál es la razón? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué servimos al Señor? Por eso el Señor Jesús nos está diciendo: tomemos nuestra cruz y sigámosle. No de palabra, sino tiene que haber una acción. Llevemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Que decides voluntariamente negarte y servir a Jesús por amor, no por miedo al infierno, sino porque comprendes la misericordia de Dios en tu vida. Eso es negarse a uno mismo. Yo no me niego a mí mismo por temor al infierno, no, yo me niego a mí mismo por lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque Él es digno de ser alabado, porque Él es digno de ser glorificado, porque Él es digno de toda gloria, de toda honra. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Gálatas capítulo 2, versículo 20. El apóstol Pablo, en una de sus epístolas, él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se dan cuenta lo que dice Pablo? Pablo, un hombre que se dedicó al servicio de Dios, dice: pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros, el tiempo que vivamos aquí en la tierra, no vivimos para nuestra carne, sino vivimos para Dios. Nuestros miembros, nuestros instrumentos, nuestro cuerpo no sean usados para la iniquidad, no sean usados para la inmundicia, sino presentemos estos miembros delante de Dios como vivos de entre los muertos. Presentémonos delante de Dios, santos. Presentemos de una manera agradable a Dios. ¿En qué consiste ser crucificado juntamente con Cristo? Cuando nosotros hemos muerto con Cristo, lo primero que reconocemos que no hay nada que yo pueda hacer para ser llevado al cielo. Todo en nosotros está manchado por el pecado y debe ser justificado y debe morir. Entonces lo primero es reconocer que Dios tiene la razón y que no hay nada que tú puedas hacer para ser salvo. Si tú reconoces humildemente que no puedes hacer nada, si tú reconoces humildemente si has estado viviendo una doble vida, si estás haciendo lo contrario que dice la palabra, solo humildemente hay que humillarse donde el Señor y decirle: Señor, no he sido un cristiano correcto, no he hecho lo que dice tu palabra, pero hoy te pido que me ayudes, porque dice la palabra de Dios que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo por medio de él. Jesucristo no quiere condenarnos, Jesucristo quiere salvarnos, pero nosotros tenemos esa libertad de decidir seguir a Cristo o seguirnos a nosotros mismos. Cuando nosotros hemos entendido que no hay nada que podamos hacer para ser salvos, nos identificamos con la muerte de Jesucristo. Aceptamos que merecemos la condenación de Dios, pero rogamos que Cristo ocupe nuestro lugar. ¿Y cómo podemos evidenciar que Dios va a ocupar nuestro lugar en el día del juicio? Porque tenemos que tener esas obras que evidencien nuestra fe. Recuerden, la fe sin obras es muerta. Pero alguno me dirá, dice Santiago, pero alguno me dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pero él le dirá: muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo evidencia un cristiano que en verdad cree en Cristo? A través de sus obras, aunque esas obras ya no son para la salvación, pero esas obras testifican que este hombre ha sido salvado. Confiamos en el sacrificio que realizó Jesucristo en la cruz. Confiamos que eso basta para ser salvos. Pero si hemos creído en Jesucristo, tenemos que obedecer y hacer su voluntad. Sin duda, tomar la cruz resulta difícil. A ninguno de nosotros nos gusta admitir que hemos fracasado, que somos pecadores y viles. Todos preferíamos pensar bien de nosotros mismos e intentar hacer algo para salvarnos. Por eso el tener que admitir que no podemos hiere profundamente nuestro orgullo. Esta es la razón por la cual el ser humano le gusta mucho la religión y no el cristianismo. Porque la religión te da un medio para ser salvo por las obras, pero el cristianismo no se trata de obras, sino dejar que Cristo te salve completamente. Las religiones, ¿qué hace la religión? La religión te dice: mira, da de comer a los pobres, haz esto, haz lo otro y vos vas a ser salvo. Pero la palabra de Dios dice que no es así. Miren, ¿de qué me sirve dar de comer a los pobres cuando yo estoy viviendo una doble vida? Una vida de adulterio, una vida
una vida tomando, una vida de vicios, una vida de cosas que no tengo que hacer. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tantas obras? ¿De qué me sirve tantas cosas? No se trata de las obras, sino se trata de lo que Dios te puede hacer en tu vida. El cristiano moderno, los cristianos de ahora, aceptan que Jesús ha muerto en la cruz, pero no aceptan que ellos tienen que morir también en esa cruz con Cristo. Por eso dijo Jesús: quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Morir significa morir a tu yo, a tu carne, a tu naturaleza pecaminosa, a tus deseos, a tus pasiones, a las concupiscencias que hay en nosotros. Eso significa morir. Y vivir para Cristo es vivir según lo que la palabra de Dios dice. Recuerden, la salvación es por gracia, pero ¿cómo te aseguras que has recibido esa salvación? Es porque el Espíritu Santo es el que va a hacer las obras a través de ti y Él te va a llevar hasta el cielo. Dice que los apóstoles del Señor Jesucristo, en el día de Pentecostés, ellos estaban reunidos esperando que llegara el Espíritu Santo. Porque ellos estaban reunidos esperando que llegara el Espíritu Santo y no estaban predicando la palabra de Dios. Pero ¿por qué estaban escondidos? Ellos tenían que estar predicando la palabra de Dios. Pero Dios les había dicho: miren, ustedes por su propia cuenta no pueden hacer nada. Tienen que esperar hasta que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, dice, Él les bautizará con fuego y con poder. Entonces van a poder hacer las obras de Dios. Por eso es que el Señor dice en su palabra: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesucristo nos está diciendo: si el Espíritu Santo está en nosotros, si Él habita en nosotros, nosotros tenemos que tener una paz y una tranquilidad, porque el seguir a Cristo no es un sacrificio, el seguir a Cristo no es un estorbo, el seguir a Cristo para una persona que ha recibido el Espíritu Santo lo es todo. Para mí no me importa madrugar, a mí no me importa tener que estar buscando las cosas del Señor el tiempo que tenga necesario. A mí no me importa estar en la calle durante horas predicando el Evangelio. A mí no me importa nada de eso, porque yo ya entendí que yo ya morí. Porque por mí yo pudiera estar en la casa viendo una película y comiendo palomitas, pero yo entendí que con Cristo juntamente estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Amén. Dice, Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén, gloria a Dios. Este pasaje lo que nos está diciendo, que si nosotros en verdad tenemos al Espíritu Santo, no nos vamos a cansar de seguir a Dios. Claro que vamos a sufrir en el camino, claro que vamos a llorar. Diariamente yo paso llorando en la presencia del Señor. Diariamente a mí me cuesta seguir a Cristo, pero el Espíritu Santo dentro de mí me da la fuerza para seguir cada día y no rendirme. Porque no es por mis obras, sino es por la gracia de Cristo Jesús. Dios me da las fuerzas. Dice que el Espíritu Santo es nuestras aras. ¿Qué significa aras? Dice que, por ejemplo, cuando tú vas a, por ejemplo, les doy un ejemplo. Cuando nosotros vamos a comprar un carro, ¿no es cierto? Nosotros damos la entrada del carro. Pero nosotros no nos podemos llevar el carro mientras no paguemos todo lo que falta.
entonces el Espíritu Santo en dentro de nosotros, esa es la garantía. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, Él, el día que Jesucristo toque las trompetas, nosotros vamos a volar, porque Él es nuestra garantía, porque en Él se va a cumplir lo que dice la palabra, que el que empezó la buena obra, la terminará en ti. Si usted tiene el Espíritu Santo, el que empezó la buena obra, la tiene que terminar, porque dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ahora, ¿cómo te das cuenta que en verdad te has negado y seguido a Cristo? Como les dije, vas a tratar de obedecer las cosas del Señor. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que me ocurrió hace 2 semanas. Hace 2 semanas yo estuve trabajando en mi trabajo. Y yo venía con la bici y venía un poco agitado porque vengo con la bici y llego a mi trabajo, aparqué la bici. Y me iba a recoger las llaves para poder entrar en mi trabajo. En eso están 2 compañeros ahí parados. Y estaban un poquito enojados. Y yo reaccioné de una manera mala. Y les alcé la voz. Entonces el Señor el siguiente día, cuando ya pasó todo eso, el Señor me decía a mí, tienes que pedirles perdón. El Señor me decía a mí, tienes que pedirles perdón. Ahora, mi naturaleza me decía, no pidas perdón, porque tú no tienes que pedir perdón, porque al final ellos también te alzaron la voz. Mi naturaleza me decía no, pero Dios me decía, su Santo Espíritu me decía, tienes que pedirle perdón. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Me negué a mí mismo, me negué a lo que yo creía, me negué a lo que yo pensaba, y me acerqué a donde ellos y les dije, discúlpame, porque el día que llegué un poquito así y les alcé la voz. Pero ¿cómo Dios se siente? Dios se siente glorificado porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, quien se humillara será exaltado. Pero ay de aquel soberbio, ay de aquel orgulloso que él nunca se equivoca. Por eso dice la palabra de Dios, mansos y humildes de corazón, no somos perfectos, pero tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Si nos equivocamos, pedamos perdón. Solo es eso se trata el Señor. De eso se trata negarnos a nosotros mismos. Ese es un ejemplo. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 10 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Entonces, si hemos resucitado con Cristo, vamos a buscar las cosas de arriba. Pero si no hemos resucitado con Cristo, vamos a seguir buscando las cosas de aquí abajo. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo terrenal? Dice la palabra de Dios. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en el tiempo cuando vivías en ellas. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra? En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces un cristiano ya no puede vivir en esas cosas. Y sigue la palabra de Dios diciendo, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Ira. Ahora un cristiano, ¿qué es lo que tiene que dejar? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, la palabra deshonesta de vuestra boca. Porque en nuestra naturaleza pecaminosa siempre va a permanecer esto. Pero nosotros tenemos que morir a eso.
Por ejemplo, cuando una persona nos alza la voz, viene la ira. Pero nosotros tenemos que hacer eso que mengue. Tenemos que dejar de la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Se dan cuenta? Es un proceso. Pero nosotros no podemos vivir una doble vida porque el Señor ya no nos permite. Dice la palabra de Dios, no ignoréis que ustedes son ahora templo del Espíritu Santo. Y si son templo del Espíritu Santo, no pueden vivir en una vida de adulterio. No pueden estar mirando cosas que no están buenas. No pueden andar mirando videos prohibidos. No pueden andar codiciando, no pueden andar metiéndose cosas a sus cuerpos, no pueden andar tomando, no pueden andar haciendo orgías, no pueden andar haciendo nada de estas cosas, dice la palabra de Dios. Porque el que habita en ustedes es santo y por tanto vosotros también ser santos. No vamos a poder llegar a ser santos a la perfección, pero tenemos que luchar por ser santos. No podemos quedarnos parados y decir, ya Cristo pagó en la cruz por mis pecados y yo ahora me relajo. No, la palabra dice de Dios, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y sígame, y aquel que me sigue será salvo. Dice que un hombre que tenía una posición económica muy buena, se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué puedo hacer yo para tener la vida eterna? Y él le dijo, obedece los mandamientos. Y él le dijo, todos los mandamientos los he hecho desde mi juventud, los he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo, una cosa te falta para ser perfecto. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice que este hombre se entristeció y se fue. Porque recuerden lo que dijo Jesucristo. Quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Dios le estaba diciendo que vaya y que venda lo material. Porque eso estaba haciendo estorbo en su corazón. Porque eso no le permitía amar a Dios con todo su corazón. ¿Por qué? Porque dentro de este hombre había lo que se conoce la avaricia. Otro hombre de Jesús le dijo, sígueme. Y este hombre le dijo, deja que entierre a mis padres, entonces te seguiré. Entonces Jesús les dijo, quien ame más a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿Se dan cuenta cómo es Jesús? Jesús es, o estás conmigo o no estás conmigo. Recuerden, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento de todos. Por eso la palabra dice de Dios, si hoy escucharas tu voz, solamente abre tu corazón a Cristo y pídele y dile, Señor, yo quiero esforzarme, ayúdame. Solamente eso basta. Todos los días de tu vida cuando te levantes, dile, Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero buscar tu presencia. Yo quiero hacer tu voluntad todo este día. Y el Señor te va a ayudar. Porque no es una carga hacer las cosas de Cristo. Para mí, hacer la obra de Dios es algo hermoso. Para mí, practicar la palabra de Dios es mi vida. Para mí lo es todo, las cosas del Señor. Para mí no es una carga. Esta es la palabra de Dios. Y si nosotros perseveramos, el Señor ha prometido darte una corona. El Señor ha prometido darte la vida eterna. No pienses que el trabajo que estás haciendo hoy es en vano. No pienses que porque muchos te digan, mírale el cristianito, vele. Mírale el cristianito, ya está alabando a Dios. Vele, ya se ha cambiado de ropa. Vele cómo ha cambiado. No te preocupes, porque la palabra de Dios dice que nos van a perseguir. No te preocupes por todo eso. Solo confía en Dios y sigue tu cruz, porque tú vas a tener una recompensa bien grande. Vas a tener recompensa en los cielos. Pero todo depende de que si tú decides seguir a Cristo. Vuelvo a repetirles la misma frase.
agarren su cruz y sigamos a Jesús todos los días. Dios les bendiga. Amén.